Hoy es jueves 4 de junio del 2020 y el tema de la lección de escuela sabática para esta mañana es la fe y la historia. ¿Qué es la fe? Nos dice Hebreos 11, aquí en la palabra del Señor, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que comparar también la historia para poder mirar a través de la fe cómo ha actuado hasta nuestros días. Es un tema muy apasionante, muy interesante porque vamos a la palabra de Dios y encontramos un libro, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde nosotros podemos ver cómo a través de la historia grandes hombres y mujeres de la Biblia, por decisiones, por creerle a Dios, a su palabra, tuvieron una salvación, pudieron ayudar a muchas otras personas y a muchos en el tiempo hasta el día de hoy. Nos habla que muchas de estas decisiones no solo influyen sobre nosotros, sino también sobre las demás personas. Vemos aquí hombres como el caso de Enoc. Si nosotros vamos al relato bíblico, allí nos dice que agradó Dios el testimonio de Enoc, por eso Dios los llevó. Dios llevó a Enoc al cielo sin ver la muerte, algo extraordinario. Enoc fue un hombre que le creyó a la palabra de Dios, fue su amigo, caminó Enoc con Dios y Dios le traspuso. Otro caso vemos el de Noé, maravilloso. Noé le creyó a la palabra de Dios que le dijo que vendría sobre esta tierra un diluvio universal, que trabajara en la construcción de un arca, donde Dios mismo le dio las medidas exactas de cómo fabricarla. Y fue así que durante muchos años, toda aquella humanidad que rodeaba a Noé, lo vio trabajar incansablemente por fe. Porque en aquella época no habían visto nunca descender agua tan fuerte del cielo, ni mucho menos una inundación. Era algo que no cabía en la mente y en la cabeza de aquellos personajes. Pero Noé le creyó a Dios y pudo salvar su vida, la de su familia y en sí la de la raza humana. ¿Todo por qué? Por creerle a Dios, porque Noé caminó también con Dios. El caso de Abraham. Vemos a Abraham, un hombre que vivía allí en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, una región llena de paganismo, de templos, de ídolos, que si esto hubiera continuado de esta forma, había eliminado a la raza humana, al cristianismo que hoy existe, porque el paganismo dominaba todo. Abraham le creyó a Dios, que lo invitó a que saliera a un lugar que él no conocía, y fue allí como fue hasta la tierra prometida. Y es un gran ejemplo también de Abraham, de haberle creído a Dios. Tenemos el caso de Sara, que le creyó a Dios y en su edad avanzada Dios le dio la fortaleza física para poder tener un hijo. Todo por creerle a Dios. José también creyó en la palabra de Dios. Esa fe que él tuvo lo llevó a dar mandamiento donde deberían enterrar sus huesos, y también dio la fe de cómo el pueblo de Israel tendría que salir de Egipto. Tenemos un caso, uno de los también muy interesantes, grandes de la Biblia, que es el de Moisés. También salió Moisés, dejó de ser el privilegiado del faraón, que podría haber llegado a alcanzar ese trono de una de las potencias mundiales, para convertirse en un pastor de ovejas, conducir al pueblo de Dios a la liberación y llegar a la tierra prometida. Moisés también tuvo que por fe traspasar el mar Rojo, ver cómo abrían sus aguas, traspasar el río Jordán. Tenía que también ver salir agua de la peña, cómo ver caer codornices del cielo, cómo una nube
cubría aquel campamento en el día y una columna de fuego en la noche, y muchas otras milagros y portentos que tuvo que ver. Para terminar, hablamos de Rahab, que escondió a los 12 espías que mandaron, y fue ella salvada, ella y su familia, de la muerte, de aquella destrucción en Jericó. También el caso de David, fue un hombre de fe, conforme al corazón de Dios. A pesar de que todos aquellos también tuvieron muchos defectos, errores en sus vidas, Dios les ayudó porque vio en ellos que caminaban con Él, que tenían fe. También más hacia nuevos siglos anteriores, vemos el caso, por ejemplo, de Martín Lutero, de Wycliffe, de Juan Hus, hombres que también le creyeron a la palabra de Dios y por eso pudieron trabajar en la obra, en la predicación del Evangelio, y por eso hoy en día tenemos la libertad de poder leer las Sagradas Escrituras, de poderlas estudiar y comprenderlas. Todo esto fue, y si vemos el contexto de la historia hasta nuestros días, son personajes, hombres, mujeres que le creyeron a la palabra de Dios, le creyeron a Dios, caminaron por fe con Dios y Dios los bendijo, los ayudó e hizo portentos. Y esto servirá para nosotros hoy, para que también lo que nosotros creamos y hagamos nos va a ayudar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros descendientes y a muchos otros en el futuro. Que Dios los bendiga y un feliz resto de semana.